Parece que por fin. Desde hace varias semanas hemos escuchado que las curvas de contagios y defunciones por COVID-19 se incrementaban más lentamente e incluso se dijo que empezaban a descender. Parece que por fin en nuestro país hoy el coronavirus está empezando a frenar su contagiosidad y letalidad. No quiere decir que esto haya terminado. Todos ya deseamos que esto se acabe. Hoy queremos saber cuándo llega la vacuna o cuándo se encuentra una cura. Para que eso ocurra, todavía falta tiempo. El lado positivo es que en estos meses hemos aprendido muchas cosas. Hemos leído tanto sobre el virus que ya nos hemos vuelto expertos en muchas de sus características. Además, el coronavirus nos ha vuelto digitales. Nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente a esta nueva forma de hacer nuestro trabajo. Durante 2 años de confinamiento por la peste en el siglo XVII, Newton desarrolló las bases del cálculo diferencial integral, las leyes de la mecánica y la teoría de la gravitación. Tenía mucho tiempo para pensar. John Brown, considerado como el pionero de la demografía, en 1662, con la publicación de sus boletines de la mortalidad en Inglaterra, informaba a la gente sobre los lugares en donde había brotes de peste, a fin de que la gente pudiera emigrar de ese lugar y salvarse de la enfermedad. La peste en Londres mató a la cuarta parte de la población a principios del siglo XVII. Pero no les voy a hablar de historia de las pandemias. En esta cápsula quiero mostrarles una buena noticia. Hay 2 indicadores claves para saber cuál es la evolución de la contagiosidad y letalidad del coronavirus, algo así como el termómetro y el oxímetro. Uno tiene que ver con el índice de reproducción básico que nos dice a cuántas personas puede infectar un enfermo de COVID-19. Hay quienes dicen que puede variar entre 1.5 y 3.5. Incluso se han manejado cifras más elevadas. Es una variable sobre la cual hace falta más investigación. Un enfermo de sarampión puede contagiar a entre 12 y 18 personas. La enfermedad es súper contagiosa. La otra cosa que les quiero mostrar es si la curva de los contagios ya se dobló, como dicen los informes diarios. Lo correcto es decir que ya llegó a su punto de inflexión. Es el punto en el que pasa de crecer rápido a crecer más lentamente y su crecimiento se parece a una curva logística como una S acostada. Cuando el índice de reproducción básico se encuentra por debajo de 1, significa que un enfermo ya no contagia a otro. Se esperaría que empezara a descender el número de casos y el de muertes por COVID. En la gráfica 1 podemos ver que desde los últimos días de julio y los primeros de agosto se encuentra el índice de reproducción básico por debajo del reemplazo. El tiempo en el que una persona enferma contagia a otras, supongo que puede ocurrir en 5, naranja, 7, amarillo y 10 días en verde. Es para darle varias posibilidades. Hice varias simulaciones. Lo importante es que en los 3 casos se observa que el índice de reproducción básico se encuentra por debajo de 1, lo que ocurre a finales de julio y principios de agosto. Los picos que se ven hacia abajo en la gráfica 1 corresponden a los domingos y lunes, que son los días en que se registran pocos casos y luego se elevan los días siguientes. Para quitar algo de esas fluctuaciones, hice promedios móviles de 5 días. Esto es algo que comúnmente se hace para suavizar la tendencia. Lo que nos importa saber es si ya empezó a descender. Se toman datos de 5 días y se dividen entre 5. Eso lo voy haciendo en forma consecutiva, día con día. Lo mismo hice para las defunciones. El índice de reproducción básico llegó a estar cerca de 2.5 entre la segunda y la tercera semana de abril, como se puede ver en el círculo de la izquierda de la gráfica 1. Ese fue el momento de mayor contagiosidad. Si esa cifra se hubiera mantenido igual, hubiéramos tenido cifras mucho más elevadas en contagios y casi seguramente hubiera habido muchas más muertes. En el círculo de la derecha, en la gráfica 1, se puede ver que en las 3 simulaciones el índice de reproducción básico está por debajo de 1. El momento corresponde a la última semana de julio y primeros días de agosto. Para hacer una comparación con la demografía, supongamos que en un país imaginario las parejas decidieran tener solo un hijo o hija. Esa población tendería a la extinción porque no se alcanzaría a reemplazar.
Eso esperemos que pueda estar ocurriendo con el coronavirus, es decir, que tienda hacia la extinción. Otro resultado importante se puede ver en la gráfica 2, en la que se presentan las defunciones por COVID-19, las cuales también fueron calculadas como un promedio móvil de 5 días. Como dije, lo que hace a la curva es suavizar los brincos, pero aún quedan. Desde mediados de junio empezó a verse claramente el doblamiento de la curva de las defunciones. Antes de esa fecha no estaba tan claro. Del 15 de junio hasta la tercera semana de julio se mantuvo más o menos constante, con altibajos. Esto se puede ver en el señalamiento en rojo. Para finales de julio ya las defunciones empiezan a descender. Ver el círculo de la derecha en negro en la misma gráfica 2. Eso no quiere decir que ya la hicimos. Seguirán habiendo contagios y defunciones por COVID. No se frenan de manera instantánea. Debemos esperar a que desciendan más las cifras de defunciones por COVID-19. Habrá que cuidarnos de rebrotes, o sea, de olas posteriores que pudieran presentarse. Por cierto, muy importante, las gráficas se hicieron con los datos tomados el día 23 de agosto y solo llegan hasta el 6 de agosto. Dejé pasar poco más de 15 días para tener cifras prácticamente definitivas. Sabemos que se van ajustando. Tenemos que seguirnos cuidando con su sana distancia, que ha sido nuestra compañera en este complejo momento de nuestra vida, con paciencia. Seguir con el lavado de manos, con el tapabocas, con careta, gel, ventilación, etc. Evitar concentraciones de personas en donde también ahí puede haber concentración de virus. Recordemos que con uno o unos pocos contagiadores que haya se puede presentar un rebrote, el cual puede nuevamente tener un crecimiento acelerado.